Agustín Zambrana en el búnker. Buenas noches, oyentes de Radio Marítima 100.9. Como ustedes saben, es un programa al vivo. Estamos entrando tarde al programa. Un tráfico tremendo en Santa Cruz. Ya es común hablar del tráfico, lamentablemente. Hay que programarse, una hora antes hay que programarse, así que no queda de otra. Y el día, saludamos a nuestro querido gerente general, que vi una foto de él, les cuento, con su equipo de fútbol. No sabía si era él o la pelota, lo confundí porque era medio naranja. Yo dije la nueva pelota, parecido a Chilavert, lo vi. Le mandamos un saludo a nuestro querido gerente general. Y el día de hoy tenemos un programón. Hoy en el búnker vamos a hablar la Bolivia de hoy: cambas, collas, chapacos, indígenas, mestizos, cholos, cunumis, taras, caras, etcétera. ¿Le gustó esos conceptos que dije? Estos son los que se hablan permanentemente. ¿Hay avances como sociedad o retrocesos? ¿Se acuerdan el famoso camba de mierda, el famoso cholo de mierda, el famoso eso? ¿Hay avances o no hay avances hoy día en nuestra sociedad? Eso lo vamos a hablar y estamos con dos expertos en el ámbito de la opinión política, opinólogos, yo les digo, personas que no vienen a defender posiciones, simplemente vienen a hablar conceptos de lo que ellos vienen viviendo. Son jóvenes los dos que han estado en los medios de comunicación, en columnas, en las redes sociales muy activamente ambos. ¿Y de quiénes hablo? Estoy en este momento con los politólogos Jorge Márquez y el ingeniero Rolando Schrupp, que es un invitado permanente del búnker, muchas veces lo hemos tenido acá. Jorge, saludarte primero. ¿Cómo estás? Gracias por estar en el búnker. Y un tema de verdad que nos trae sentimientos que no quiero que la gente piense, que salga lastimada en este sentido. Simplemente quiero profundizar estos conceptos que decía: cambas, collas, chapacos, indígenas, mestizos, cholos, cunumis, taras, caras, etcétera. Estos conceptos, ¿hemos avanzado? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Pero bueno, primero te saludo, querido Jorge Márquez, politólogo. Buenas noches, Agustín, y a toda tu audiencia del búnker. Bueno, más que un tema para herir susceptibilidades de la gente, es un tema divertido, y vamos a ver la estática social, ¿no? Que algo que no se modifica muy fácilmente con el tiempo, y más aún en una sociedad boliviana que le encanta tener cierta raíz conservadora en esto de tradiciones, ideas y demás. También estamos con Rolando Schrupp. Algunas veces, yo lo tengo que decir, una persona que trae muchos comentarios en las redes sociales, habla sin ningún tapujo, habla lo que quiere, hasta ofreció bala, me acuerdo una vez, no mentira, trajo un revólver, ¿te acuerdas? Un revólver de seguridad trajo, me acuerdo, para uno de los programas. Ingeniero Rolando Schrupp, como siempre, agradecerte por estar acá y sobre todo hablar esta temática que vos siempre lo has dicho abiertamente. Tenés muchas diferencias en cómo se ha manejado el Estado boliviano, el tema central, el gobierno nacional. Vos has tenido muchas críticas y en sí al Estado en todos los niveles siempre has tenido tus contradicciones y tus comentarios. Pero primero te saludo, Rolando. Querido doctor, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer estar aquí. A Jorgito, que vamos a estar intercambiando opiniones varias, ya que somos especialistas en temas varios, opinólogos de toda naturaleza. En realidad son opiniones, pues no, algunas a veces criteriosas y otras simplemente opiniones, que eso es un concepto que hemos perdido en la nebulosa, que es opinar y que es tener criterio. Opiniones pues tenemos todos, ¿no? Pero no quiere decir que tengan una base o un sustento que sean respetables. Entonces intentamos buscar algo mejorcito de vez en cuando. La temática me pareció interesantísima. Me preguntaron cuando me llamaron para invitar al programa si existía discriminación en Bolivia y pensé en dos respuestas, en la corta y en la larga.
¿Cuál querés primero? Ahorita nos las vas a contar. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Estamos con Jorge Márquez, politólogo, y el ingeniero Rolando Schrupp también, que ha sido presidente de instituciones, ha sido director de otras instituciones también. Hablando de la Bolivia de hoy, cambas, collas, chapacos, indígenas, mestizos, cholos, cunumis, taras, caras, etcétera. Todos estos conceptos que se vienen manejando en nuestro estado y sobre todo en nuestra sociedad desde hace muchos años. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta hablando de la Bolivia de hoy, cambas, collas, chapacos, indígenas, mestizos, cholos, cunumis, taras, caras, etcétera. Y ya el debate empezó, en el buen sentido digo, en el corte, siempre hay estos condimentos. Y vamos a empezar con Rolando Schrupp. Rolando, vos sos boliviano, sos camba, sos cruceño, sos un ciudadano. ¿Cómo te caracterizás vos, siempre con tu franqueza? Y la gente que nos escucha y el gobierno, por favor, que nos escuche, que entiende que aquí no hay discriminación, simplemente ideas que plantean los opinólogos. Ya está con miedo, ¿no? Métale, Rolandito. No se ponga red de seguridad, tranquilo, vamos a filosofar. Correcto. Entonces, dentro de ese proceso de filosofía, yo me considero un individualista neto. Me encanta el individuo. Entonces, dentro de las individualidades, cada quien tiene identidades múltiples, porque no es que te define una etiqueta. Vos podés ser luminista, por ejemplo. Grande Blooming. Puede ser homosexual, puede ser católico, puede ser un montón de identidades diferentes que no te definen como persona, sino simplemente es el individuo que adquiere sus diferentes facetas. Entonces yo me defino como un ser humano, es la mejor forma que uno puede decir. Entonces el individuo es la minoría más esencial que existe. Entonces ahora como buenos mamíferos que somos intentamos pues agruparnos, ¿no? Entonces es una dialéctica interna permanente. Culturalmente yo me defino como camba, políticamente me defino como sudamericano. Me gusta más el concepto continental que las fronteras estatales. No me gusta quedarme en lo chico, en lo micro, en unas fronteras que fueron inventadas hace unos cuantos años simplemente para separarnos a los sudamericanos. Entonces, ese discursito, por ejemplo, de que no pensé solo en tu pueblo, pensá en todo el país. Entonces no pensé solo en el país, pensá en el continente y pensá en tu civilización occidental, que tiene una serie de valores con los que te puedes identificar. Y este debate lo estamos planteando los humanos, por lo menos hace unos 200 y pico años, ¿no?, de la Revolución Francesa, más o menos, cuando se intenta establecer el concepto de ciudadanía. Entonces, ¿cómo vos podés definir a una persona para que sea igual ante la ley, pero no sea igual por ley? Es casi lo mismo, pero totalmente diferente el concepto. Entonces, en Bolivia hemos querido intentar hacer una obligatoriedad de que todos somos iguales por ley, a excepción de la palabra oficial. Entonces, yo te decía, si en Bolivia existía discriminación, la respuesta corta es sí. Y la respuesta larga es claro que sí. Y te lo puedo plantear desde un discurso de construcción política del gobierno, indiferentemente inclusive si es este gobierno o varios. Por ejemplo, pelá tu carnet de identidad y decime en qué momento te hace necesaria la información de saber tu profesión. ¿Para qué la tenés ahí? ¿Para que te respeten más o te respeten menos? ¿Para categorizarte, para etiquetarte? Es una... y está ahí. Por ejemplo, yo que tuve la suerte de vivir unos cuantos años en Estados Unidos, allá se prohibía poner información personal en los currículos vitae, comenzando desde la foto. A veces inclusive ni siquiera tu nombre, porque se podía prestar a malinterpretaciones. Entonces vos cuando presentás un currículo vitae, ¿qué es lo primero que te piden en la información? Tu edad, tu sexo, carnet, tu lugar de nacimiento. O sea, información que es absolutamente destinada a discriminar directamente a las personas, más allá del concepto de ciudadanía. Entonces, la propia Constitución te establece ahora identidades raciales, que ese debate debió haber terminado en el 45, cuando se gana la Gran Guerra o la Segunda Guerra, como querrás plantearla,
porque era un debate planteado de que las razas humanas eran diferentes. Y al final, supuestamente, la civilización occidental establecimos que solo existe una raza, que es la raza humana, y lo demás simplemente son características individuales, para no quitarte el individualismo y meterte en una gran bolsa. En cambio, en Bolivia hemos vuelto para atrás, a donde estableces estamentos y sectores, inclusive con privilegios políticos o ciudadanos sobre otros. Entonces, el Estado mismo te promueve una discriminación bajo una falsa sombrilla de discriminación positiva. Te mencionaba Estados Unidos, que por ejemplo es un debate que uno siempre lo tiene, ya cuando habla de estas cosas. Vos sabés que uno llega, ¿no?, como buen sudaca ya, y ve a una mujer embarazada y le cede el asiento, porque así nos criaron. A mí me trataron cuando hice eso. Me dijeron que ella no era ninguna menos por estar embarazada y que no era una condición que la desprestigiaba. Me estaba orgullosa de estar embarazada y se ofendió de que yo le ceda el asiento. Lo considero que yo la estaba minimizando por una condición que era para ella exaltadora. Entonces todo depende la visión como lo querrás plantear para tratar de entender estas cosas. Y en el fondo del asunto, lo que sí tenemos en Bolivia es una crisis profunda de valores y una politización absoluta de la sociedad, que es lo que nos está haciendo este ambiente tan pesado que estamos viviendo. Jorge, una Bolivia que sin lugar a duda ha tenido sus altibajos en todo sentido: político, social, económico, deportivo, ¿verdad? Deportivo. ¿Cómo ves en este momento, cómo está la relación famosa que siempre ha sido, lo voy a decir en un concepto de guerra fría, siempre fue una guerra fría entre Cambas y Collas? ¿Cómo ves? ¿Ha habido avance de eso con la migración que se ha dado a partir, bueno, vamos a decirle, maximizándola a partir de los años 80 y sucesivamente? ¿Vos ves que hay avances, hay retrocesos? Y como decía también Rolando, con esta política nacional también que está tratando de imponer cosas culturales, ¿cómo lo analizas? Bueno, hay que tomar en cuenta que hasta antes de la Revolución del 52, gran parte del 80, incluso yo creo que hay un cambio más que interesante comenzando el siglo XXI, ya que gran parte de la masa poblacional empieza a vivir en ciudades, ¿no? Antes hablábamos de un país casi rural, donde el voto en el campo era pesado para cualquier gobierno. El MNR fue un gran ejemplo. El hecho de que haya la Revolución del 52 rompe con la dinámica de los gobiernos constitucionales y con diferentes dinámicas, ¿no? Hasta antes de la Revolución del 52 se podía ver ejemplos en La Paz como el de las Flaviadas, ¿no?, donde era eventos de domingo en la cual se iban a reunir a la casa de don Flavio machicados y, si mal no recuerdo, escuchar algo de Wagner o Chopin sin ningún tipo de problema. La Revolución del 52 pone de moda lo criollo, pone de moda música y comida para tratar de buscar identidad. En esa búsqueda de identidad, hasta el día de hoy, Bolivia ha fracasado metódicamente, si es que vale el término, ¿no? ¿Y a qué me voy con esto? El fracaso en Bolivia es una constante, incluso divertida. Podemos hacer incluso una comparación con la selección boliviana, Bolívar, Wilstermann o Blooming, ¿no? Ante la victoria pasajera siempre nos cae el peso inexorable de la desgracia como tal. Y no hemos llegado a formar un pensamiento alto y grande que abarque a la bolivianidad en su conjunto. Este problema incluso se lo ve en estudios y en estos estudios se ven los mitos que están dentro la sociedad boliviana. Guillermo Frankovich tiene un texto muy interesante que te habla de los mitos profundos que hay en Bolivia, de lo que viene a ser el oriente boliviano. Gabriel René Moreno tiene uno que otro escrito donde nos da duro a todos porque él era un darwinista social y quien es alguien más benevolente e incluso cree que con la llegada de gente de afuera de Santa Cruz va a cambiar para bien, y es Enrique Finot. Enrique Finot, por ejemplo, en una de sus novelas, que es Tierra Adentro, te explica más o menos cómo es la mentalidad del cruceño, ¿no?
El año pasado tuve la suerte acá en la Universidad Pública dictar una conferencia que tenía como base esta novela. Y todas las características que menciona Finot por estas cosas que pasan con la estática social, o sea, el tiempo pasa, el pensamiento se queda, se siguen repitiendo. Y no sé hasta qué punto eso sea positivo, porque Finot, al final de su novela, y quienes dan este final práctico incluso y esperanzador son un alemán y un británico, ¿no?, que esperan que con el descubrimiento de petróleo de este lado del país, la educación, la economía y demás vayan mejorando y se vayan dejando de lado estas malas costumbres, como por ejemplo el exceso de alcohol, el carnaval, el ser parrandero, el dejarse llevar, qué sé yo, por el calor y demás, y empezar a tener una visión un poco más universal, cosa que en el ámbito boliviano hasta ahora no hay un cambio radical, por cosas como la estática social. El pensamiento se mantiene, lo único que cambia es, qué sé yo, la tecnología, tu computadora, tu celular, nada más. En cultura, Jorge, ¿quién se podría decir que está con mayor avance o cercanía a lo que es una cultura europea, una cultura americana, de que hay mayor inversión, hay mayor conocimientos culturales? ¿Quién dirías vos? Los valles, que son Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, o una mezcolanza de todo. Y sin tapujos, digámoslo sin tapujos, ¿quiénes creen? Tomar eso en el contexto de Bolivia es complicado, ¿no? Porque es el corazón del tercer mundo. Las cosas llegan a cuentagotas y no hay, por ejemplo, las universidades públicas, trabajos de investigación, o tenemos un tecnológico donde se hagan robots para que vayan a competencias internacionales. Las cosas van cayendo en pequeñas gotas como grandes novedades. Es más, la globalización ha entrado de manera tan fuerte, ya sea La Paz o Santa Cruz, que últimamente para todo necesitamos mariachis, ¿no? Cumpleaños, están los mariachis ahí tocando. Es más, toca hasta fibras más íntimas, lo que venía tanto en periódicos y en televisión en periodo de carnaval, ¿no ven? Las feijoadas tradicionales que hacen las comparsas en Santa Cruz, que no sé qué tan tradicional puede ser una feijoada, pero es cuando vas acoplando algunas cosas que posiblemente son insignificantes a nivel cultural, pero te sirven, no sé, para llevarte bien con tu grupo de amigos, para pasar bien un momento y nada más. Culturalmente estamos como estábamos pues en 1825. El País de España ha sacado el día domingo una nota sobre la calidad de la educación en América Latina. Y dicen, lo positivo es que ha habido expansión, ¿no? El Estado ha llegado a colocar colegios en lugares donde no habían. Lo malo es que son de bajísima calidad. Rolando, la misma pregunta. Culturalmente, ¿cómo la ves? No quiero decir quién está mejor, pero quiero decir quién está avanzando mayormente en el tema cultural. En las zonificaciones que vos planteas, que son geográficas, evidentemente el área de los llanos tiene una permeabilidad más occidentalizada, como hablando de Occidente como la civilización grecorromana o judeocristiana a la que nosotros estamos refiriéndonos. Entonces, por ejemplo, lo puedes ver en la banca que en el sector de los cambas, para comenzar ya a poner etiquetas, en el sector de los cambas, le gusta el dinamismo económico, le gusta ahorrar su plata en el banco, le gusta que el banco le preste plata y le gusta ese tipo de endeudamiento, ese tipo de mecanismo financiero. En Occidente le gusta la acumulación debajo de bienes. No es tan activo en el campo financiero, o sea, y se mantiene conceptos como trueque, que es muy difícil de ver acá. Tratando de entender que ninguno de los dos sistemas está mal, simplemente hay que entenderlo. Y me gustaría tocar un temita que medio que lo hemos raspado, y es la construcción de la bolivianidad. La construcción de la bolivianidad es un proyecto político estatal en base a mitos. ¿Debió ser eso? Comencemos por ahí porque... y lo digo esto, perdón, porque Rolando Schrupp siempre lo ha dicho públicamente, él es miembro de la Nación Camba, es más, es uno de los miembros fuertes de la Nación Camba, no sé si fundador. No, bueno, yo era muchachito, pero... Era muchacho, pero sí es uno de los miembros fuertes hoy de su comité ejecutivo, que sí, como dice él, a veces estamos en reserva, estamos en los cuarteles de invierno, pero siempre volvemos, dice. Somos un bulto. Son un bulto. Lo que pasa es que lo bueno de ser un bulto, que las ideas no las podés matar, a las personas sí.
Mira vos. Pero bueno, volviendo a eso. Le pregunto yo, la bolivianidad ¿existe hoy? Mira, lo único que yo creo, así más o menos a ciencia cierta, de que existe los bolivianos es comer salteñas y cuando juega la selección. Después de lo demás somos pueblos muy particulares, inclusive dentro de los propios límites, entre comillas, departamentales que son inventados. Y si te vas al nacimiento, entre comillas, de la República, esta se basa en una traición de los ahora que nos llamamos bolivianos a Simón Bolívar. Y está escrito, documentado. ¿Dónde está la gran frustración de Bolívar en el proceso que después se llamó emancipador sudamericano? En la traición de los pueblos. ¿Y cuál es el primer pueblo que traiciona a la Gran Colombia? Bolivia. Entonces nosotros nacemos sobre una traición a una patria grande. Entonces comienza a construir desde círculos intelectuales este proyecto político de identidad política. Quiero hacerlo para que usted, ciudadano que nos escucha, lo vamos a hacer, no estoy diciendo que son largueros para hablar, pero lo vamos a hacer más rápido la conversación. Jorge, volviendo a lo que dice algo, Rolando, muy importante, la Gran Colombia, que inició con ese concepto, la patria grande, hoy podemos decir que debió ser la bolivianidad. Obviamente todos ya estamos aquí, algunos por gusto, algunos por disgusto, otros por obligación, otros porque quieren ser, otros por comercio y etcétera. ¿Cómo lo ves vos ya ese análisis filosófico, como lo decimos? Supongo que el verdadero padre de la patria es Casimiro Lañeta, ¿no? Porque es gracias a su influencia que se funda este país, pero ningún libro lo venera como nuestro creador. Cuando el ejército libertador llega a Bolivia, pues sí estaba liberada, ¿no? Y es más... y peleamos quién se quedaba con el cerro, ¿no? Claro. Y aparte esta idea de la patria grande, incluso tengo mis dudas de que Bolivia haya sido la que haya salido del contexto, porque Bolivia ha sido la última básicamente en obtener su independencia, pero ya había ciertos desquebrajamientos entre ecuatorianos, venezolanos, incluso el ¿Y Perú. por qué esto, Jorge? Bueno, porque siempre hay intereses que van más allá de los grandes conglomerados dentro de las sociedades. José Luis Roca tiene un texto que creo que debería leerse y que no se lo hace. Es un tratado excelente que es Ni con Lima ni con Buenos Aires, donde te habla de la independencia de Bolivia y de esta parte de la historia que se desconoce, ¿no? Para la mayor parte de los bolivianos, Simón Bolívar es el mejor presidente que ha tenido este país, cuando Simón Bolívar ha hecho muy poco, casi nada. Claro, sin saber qué ha hecho realmente. Claro, posiblemente sea el mejor presidente que ha tenido Bolivia porque ha sido el que ha estado menos tiempo en el cargo. Entonces... y sí es que estuvo en territorio en ese momento. Exacto. Ahora, vuelvo a la pregunta y vuelvo a decir, ustedes son opinólogos de pura cepa, lo vamos a decir. ¿Debió existir la bolivianidad? ¿Hoy estamos bien con la bolivianidad? ¿Realmente somos más patriotas hoy? ¿Nos sentimos bolivianos? Yo sé que estoy haciendo una pregunta muy general que van a responder dos personas, pero con las posiciones de ustedes dos, hoy... No, eso se cura viajando. No, pero a ver, Jorge. Bueno, a ver, nacionalismo se cura viajando. El patriotismo, pues en Bolivia, Einar Rosso ha escrito en la prensa hace la anterior semana un artículo súper interesante, ¿no? Donde demuestra que el patriotismo en Bolivia es de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque los colegios, los estudiantes están obligados a marchar, la gente que trabaja en la gobernación o en el municipio tiene que ir a marchar, o sea, está obligado a mostrar su pertenencia a un país, a una región, a un municipio, en los propios colegios. Yo recuerdo cuando estaba en colegio, estás obligado a bailar danzas nacionales, te gusten o no te gusten, ¿no? Y es por nota, además. Incluso el ir a marchar es igual, ¿no? 10 puntos para el que va, para marchar para el 6 de agosto. ¿no? Y usa carapela. Exacto. Entonces... es pues de carácter obligatorio. Nunca hemos reflexionado hasta qué punto el patriotismo es bueno y se crea pues este patrioterismo barato, ¿no? Donde al final se ve representado en la selección boliviana de fútbol, ¿no? Que para colmo de males ni siquiera gana. Rolando, vuelvo a hacer la pregunta, concreto. Esto es un proyecto político, digo, y existen las tesis y las hemos leído varios y te las repiten de una manera abierta. Te dice, por ejemplo, la paz es Bolivia y Bolivia es la paz. Entonces el proyecto político, la construcción identitaria de una patria boliviana, así tan abstracto como eso, es lo que sea paseño.
y lo que no sea paceño es antiboliviano. ¿Esto es así, Jorge? Básicamente, la idea pretenciosa que se ha creado en el ciudadano paceño llega a estos extremos que son hasta irracionales. Sí. Ahora, hay que tomar en cuenta también desde cuándo y por qué. Básicamente se reconoce al oriente boliviano a partir de la década del 30 del siglo XX con el conflicto del Chaco. Y se le cambia el nombre de territorio de colonia anexado nomás, era un canchón atrás. Y se lo conoce recién, porque tanto en tiempo de la colonia, incluso a principios de la República y principios del siglo XX como tal, el viaje, ¿no?, de Sucre a Santa Cruz era alrededor de 35 a 45 días. Así es que no llovía. Entonces, estamos hablando de una región que era casi olvidada. La guerra del Chaco pone la visión del Estado que había más allá. Ya después, con lo único positivo que se podría mencionar de la revolución del 52, entre esos aspectos medio negros que tiene, sería la idea del plan Bohan. ¿Por qué? Porque el plan Bohan es esa mirada, ese territorio casi olvidado. Ahora, lo que no hemos pensado y lo que no se ha pensado, siendo una sociedad diversa, como todas las sociedades diversas del mundo, es sentarnos en una mesa y charlar. Porque posiblemente el paceño tenga la pretensión de que, como sabe más que el resto y porque gracias a él el mundo está como está, no escucha al otro. Y posiblemente ese sea el gran problema de la política en Bolivia, que incluso se lo sigue viviendo ahora. Ahora hemos llegado a tener una constitución medio chistosa, ¿no?, donde se representa todo y al fin y al cabo nada. Y es más, si queremos respetamos la constitución, y si no, no. Algo que creo que en lo que podemos estar seguros es que el boliviano en cualquier punto geográfico, como mencionaría Alcides Arguedas, es su pasión y amor por el alcohol para cualquier tipo de acontecimiento, ya sea preste, misa, cumpleaños, bautizo o qué sé yo. Bueno, pero eso es bien sudaca, ¿no? Vos decías, los sudamericanos y los latinos en general somos una... hicimos un buen trueque con los europeos. Nosotros le dimos el tabaco y ellos nos dieron el alcohol cuando se encuentran en... Exactamente. José Enrique Rodó, por ejemplo, en una carta que le dirige a Arguedas, menciona que todos los males que describen Pueblo Enfermo, en su mayoría, y se lo puede ver en toda Hispanoamérica como tal. Entonces, yo no lo veo como un problema, entre comillas, boliviano, porque comencemos que para mí las fronteras no existen. Son simplemente líneas imaginarias que a alguien se le ocurrió que hasta ahí llegan y que te las promueven y te las imponen a partir de la revolución industrial para poder diferenciar los estados y poder cobrar aduanas. Impuestos. Entonces, para poder limitar las libertades de los ciudadanos que estamos adentro, en lugar de tener un libre tránsito de ideas, libre tránsito de mercadería, libre tránsito de personas. ¿Estás de acuerdo con la política que viene vociferando Donald Trump? Lo que me gusta de Donald... Perdón que te interrumpa. Donald Trump, como saben ustedes, es un candidato a la presidencia de Estados Unidos que se resuelve en noviembre de este año quién va a ser el presidente de Estados Unidos, ya sea Donald Trump por el Partido Republicano o Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Y Donald Trump ha tenido muchas políticas y promesas electorales que son muy conservadoras para lo que es el sistema político norteamericano. Un resumen en 30 segundos. Claro, y el sistema americano reconoce principalmente dos partidos, el demócrata y el republicano. En ese sistema yo soy republicano declarado, pero si abrimos el espectro, porque existen más partidos en Estados Unidos, yo soy de la línea libertaria. Libertaria. Ya no soy del Tea Party. Me acuerdo que hablabas del Tea Party. Claro, es un proceso de construcción. Entonces, estamos volviendo a las raíces del individualismo y del libertarismo, más allá del liberalismo, que es mala palabra en este país. ¿Pero qué significa el liberalismo? Significa libertad, que no venga el Estado a decirte muy bien, usted no puede ir de este punto a este otro punto, o usted tiene que hacer esto porque lo digo yo y voy a crear una masa burocrática ineficiente que simplemente lo que está haciendo es sistemáticamente robarle al que trabaja o ponerle impuestos, porque es un robo sistematizado de los que saben trabajar para los que no saben, para poder mantener esta tesis de un centro de poder que fue acuñada en la Gran Logia Tau, en el Salón Beta Gamma, que todos los conocemos, lo sabemos, en el año 1933 fue la tesis. Entonces, y ese tipo de cosas se manejan en think tanks que uno pensaría que no existen, pero sí existen. Los he conocido de muy buena ¿Siguen encuentro. activos hoy día? Sí, siguen activos y son varios. A mí me han mostrado una
un estudio prospectivo de cómo derrocar la autonomía cruceña. Más o menos eran unas 1000 páginas. ¿Y vos creés, Cambita, que íbamos a dejar que pase? Míralo, me mostraron el estudio de cómo manejar variables sociales para que la autonomía sea robada del discurso. ¿Con quién te habrás metido, no conociendo todo que sos soltero? Jorge, esto pasa... Lo bueno fue que acá en este país un secreto es no decir quién te lo contó. ¿Verdad? No. Por eso que no puede existir lógica en este país. Todo el mundo sabe por quién se lo diera, quién no, porque no le vas a decir, pero me han contado un chisme, viejo. Y sabes quién se metió con quién. Y dicen pues de que el único secreto político de ética que hay entre los políticos, lo que me han dicho, y de verdad, hasta quiero discutirlo con Jorge y ustedes, es el tema del amante. Claro. Oye, nunca yo he visto de que se estén quemando entre políticos quién es el amante de quién. Y te lo digo, yo sé que suena chistoso, pero vos fíjate, alguien dice quién es el amante de los demócratas, o del MAS, o de no sé qué más partidos, ya ni sé quiénes más hay, ya del MNR o etcétera, o la Falange. Vos has escuchado, y te lo pregunto porque de verdad que hay ese concepto de que, no, mira, ¿sabes qué? Denunciarlo con corrupción, que le pegó a no sé quién, le pegó a su mujer, todo, pero el tema del amante no la toqué. Bueno, hay temas que por las características culturales son pues sagradas y no se toca, no sería transgredir el status quo mental que hay, incluso sería muy antiético, sería muy mal visto, ¿no? Aquí el doctor que es politólogo entiende, por ejemplo, en Brasil vos acusás a alguien de corrupción y lo matás políticamente. Correcto. No, aquí lo hace crecer. Aquí no, porque picardía, digamos que claro, exactamente. Hay ciertos valores en las sociedades que son, como dice él, tabú intocable para mantener el status quo. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge? Bolivia es una sociedad informal. Y como es una sociedad informal, se mueve mediante códigos informales. Por eso es que el Estado boliviano no tiene un marco institucional fuerte, ¿no? Siempre vamos a buscar la viveza criolla para lograr nuestros objetivos más deseados y anhelados. Ese es el problema que hay. Ahora, si queremos ver algún tipo de institución que posiblemente pueda perdurar en el tiempo después de que todo esto se caiga, puede ser posible que lo único que se mantenga en pie y a partir de eso se vuelva a crear una base fuerte de institucionalidad del Estado es mediante la ley de participación popular, porque tengo no dudo, exactamente, no dudo que la participación popular es una base institucional muy interesante, pero que no ha sabido ser pues bien comprendida por quienes la han llevado a cabo, porque cuando se da la ley y empezamos a trabajar con los nuevos municipios que se crean, lo primero que hacen pues los alcaldes flamantes es comprar vagonetas, ¿no? No, o sea, mira, importante lo que estás diciendo, porque ese momento hubo un cambio, pero no se promocionó tanto, si querés. No. Este es un regalo que la gente no esperaba. La gente estaba preocupada y estaba hablando de la capitalización. A nadie le interesan las bases institucionales y administrativas del Estado. Eso porque son intangibles, son intangibles. No compra votos, no compra votos. Todo el mundo está preocupado en otro tipo de problemas que posiblemente habían o no habían o eran imaginarios. Y entonces, al no ver estas bases institucionales, que yo tengo la esperanza de que cuando todo el Estado boliviano se caiga, lo único que va a quedar en pie es lo que ha quedado con la participación popular. Es más, la autonomía es la evolución de la idea de la participación popular. Y me voy ahí, cuando el Estado se caiga, estás siendo lapidario, estás dando un dictamen o una predicción de algo, ¿crees que va a pasar eso? Cuando el Estado se caiga, ¿vos decís que va a haber un cambio de gobierno o el cimiento estatal de la sociedad institucional de Bolivia se va a caer? ¿Vos qué estás diciendo? La base institucional boliviana es muy débil, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, administrativo, de justicia. Supongo que va a llegar un punto en que la gente se canse. Lo que ha pasado con el viceministro Illanes es una clara muestra de que esta hermosa idea de gobernar a partir de movimientos sociales es pues imposible. ¿Y a qué me vengo con esto? Los pensadores de izquierda, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, el propio Dussel, que vendían este proyecto de la izquierda en base de movimientos sociales, se rompe. Es más, es un británico como Ulrich Beck que dice, el problema de
tener como base a los movimientos sociales, es que nos olvidamos que estos movimientos lo único que tienen son pedidos particulares. ¿Y qué ha pasado ahora con estos conflictos? Resulta que el gobierno, después de haber tratado tan bien a los cooperativistas, han ido a tocarle sus intereses, vamos a ponerlo en términos más fáciles, el bolsillo, y resulta que a ti no te gusta. Y claro, cuando a alguien le toca en el bolsillo, sea X, Z o N sector, va a ser pues un escándalo fuerte. ¿Cuál es la diferencia con otros grupos de choque que digamos ha tenido que pelear este gobierno? De que los cooperativistas tienen también una pulseta pues de coerción. Rolando, vuelvo a algo que dice Jorge, muy importante, una declaración muy fuerte, que cuando el Estado se caiga, y no estoy hablando, por favor, para que no lo tome a nadie como un golpetado, por favor. Conspirativo. Correcto. No, simplemente en los cimientos institucionales. ¿Vos estás de acuerdo con esto? La crisis del Estado-Nación es una crisis mundial, más aún cuando te encontrás con un mundo globalizado. Entonces, el mundo está tendiendo a nubes más grandes, más particularizadas. Por ejemplo, Europa ha movido su frontera y han aparecido y desaparecido estados como les ha dado la gana. En los últimos 20 años. Y al final vos vas a Europa y pasas de un país a otro sin saber la diferencia. Menos ya a Reino Unido, ¿no? Que el famoso Brexit. Claro, esos son los debates que venimos teniendo en la civilización occidental desde hace bastante tiempo. Pero esa política, por decir el Brexit... Entonces, el Estado boliviano es un fracaso, porque es un país que fue inventado a partir de una nacionalidad inventada, en un medio de una crisis del Estado-Nación que quiere ser suprimida por un Estado plurinacional o multinacional, que era inicialmente la tesis, simplemente para comprar un poco más de tiempo para seguir teniendo clases privilegiadas en el poder. Entonces, cuando llega el pueblo, si lo querés definir así, o el individuo, y se cansa de estos abusos, el Estado va a colapsar. Pero Jorge, y volverá, y eso es interesante porque la historia es cíclica. Es lo mismo que pasó en 1810 ante el usurpador rey de España, que era el hermano de Napoleón. El poder volvió a los cabildos, a los entes deliberantes locales, para ver qué iban a hacer de su vida. Entonces, cuando todo este continente inconcluso, porque es un continente inconcluso donde existen fronteras caprichosas, muy caprichosas, hay fronteras rectas, viejo. Y vos la has visto, pero el mapa de Santa Cruz no tiene fronteras rectingas, así. ¿Dónde has visto una frontera? Así de rectinga, es un tiro de pistola, no, ¡pum! Qué verdad. Porque el concepto es una línea imaginaria, es un invento para poder proteger intereses entre la diferencia de los industrializados y los no. Y a la larga, estas fronteras o estos conceptos de Estado-Nación son los que hacen a los pueblos fracasados. Y mientras nosotros no podamos cuestionar la existencia de un Estado-Nación como el boliviano en Sudamérica, vamos a seguir condenados a ser un fracaso de país. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la propuesta que vos ves? Yo veo, como buen anarquista que soy, en la abolición del Estado como tal. El Estado es el mayor explotador y el mayor opresor que existe. Si yo hiciera lo que el Estado hace, estaría preso. Así de simple. Él te puede votar, él te puede encarcelar, él te puede matar. Jorge, vos decís que hay que profundizar este sistema actual de Estado que, como vos decís, posiblemente, bueno, vos decís se va a caer. Institucionalidad en el Estado. El Estado boliviano se ha caído varias veces, ¿no? Correcto. La última caída fue en 1833, 1899, 1952, en la década del 70, el 85 con el 21/60, o sea, damos un mal paso, tropezamos con la misma piedra una y otra vez, ¿no? En eso el ser humano es posiblemente en todo el universo el único ser vivo que puede cometer el mismo error más de una vez, dos, tres, cuatro veces. ¿Por qué? Y por favor, no quiero que lo tomen como que es un ejemplo bueno, pero ¿por qué Estados Unidos no tiene esto? No tiene estos altibajos políticos tan abismales. Sí ha tenido sus momentos oscuros, el Ku Klux Klan, la era de... El Ku Klux Klan sigue existiendo. Perdón, pero cuando era un salvajismo y era casi una guerrilla, después contra la libertad, derechos civiles de los de color y etcétera. ¿Por qué esto en Estados Unidos no ha tenido esas revoluciones populares como las tenemos en Sudamérica y también en Europa? Bueno, el caso de los Estados Unidos
es muy interesante. ¿Y a qué se debe que no hay este tipo de revueltas exacerbadas? Porque hay un respeto profundo a lo que Aristóteles llamaría el gobierno de las leyes. Aristóteles en la política te habla que entre formas de gobernar podemos mencionar a dos, ¿no? O el gobierno de los hombres, o tener como base al gobierno de las leyes. El tener como base al gobierno de las leyes es tener peso en la idea de la institucionalidad. La Constitución de los Estados Unidos de América, desde su fundación, casi no se la ha modificado. Se ha agregado una que otra pequeña enmienda, pero en el fondo Correcto. es básicamente lo mismo, ¿no? Es conceptual. Y ni siquiera para decir que a diferencia de América Latina o de Bolivia no han habido pues presidentes que eran militares. George Washington fue un militar, Ulysses Grant fue un militar, Eisenhower fue un militar. Pero es tanto el apego a la institución del Estado que esas cosas no se cambian por deseos de X, Z o Y. Por ejemplo, en Bolivia hablamos que el patrimonio del presidente Morales ha crecido por los regalos que le han dado. En los Estados Unidos, todos los regalos que le dan a Obama se quedan en la Casa Blanca y son bienes del Estado. Entonces, este respeto a las instituciones hay algo que no hay en Bolivia. Y esto no es algo nuevo, incluso viene desde la Sudamérica. colonia. Exactamente, y esto viene desde la colonia. Lo que vos decís. No, y un gran problema. Para que un proyecto de país funcione, tiene que ofrecerte dos cosas dentro de su contrato social fundamentales. La una es seguridad, vos le entregás tu seguridad a un Estado o a unos Estados confederados. Y lo segundo, que te va a impartir justicia. Porque no es un problema de leyes o el respeto a la ley, es un problema de cómo se administra la justicia. En estos países aún mantenemos un juez supremo que es casi un ungido por Dios, que va a determinar si vas preso o no. En el sistema americano, o un sistema más liberal, es una corte de tus iguales. A vos te juzgan. Me imagino que todo el mundo ha visto películas de los gringos, ¿no? Entonces vos vas a la corte y defendés tu caso delante de 12 tipos que fueron escogidos como tus iguales. Y estos 12 tipos se van a juntar en una sala y van a decir si sos culpable o no. Es su única función de esos 12 tipos. Y el juez va a determinar qué sentencia se te da para que repongas el daño. Correcto. ¿Cómo es acá? No, acá el juez toma parte dentro No estoy criticando al juez, estoy criticando el sistema de justicia. Claro. Acá un político cualquiera que se cree el ungido de Dios te dice: te voy a meter preso y estás preso. Y te vas a quedar preso por 7 años porque me da la gana, y vas a estar preso por 7 años. Claro. Porque aquí vos no tenés... No hay independencia de poder. No tenés... O sea, el problema de fondo acá es que no existe justicia por la aplicación o la administración de la justicia, al punto que te pueden arrestar por simples métodos investigativos, que a mí me han arrestado por simple deseo de ver si soy culpable o no de algo. 8 horas. ¿Cuántas veces te han arrestado vos? Porque siempre estás peleado con las instituciones, con todo. Soy de aquí unas 3 veces, y las 3 veces fue por lo mismo, fue para fines investigativos. Vamos a ir a la pausa rápidamente, ya estamos cerrando, vamos a entrar en el último bloque. El 2014, el 29 de agosto, hoy, hace 2 años, yo escribí en mi Facebook: ¡qué dolor! Hoy mi hija me pregunta: papá, ¿la policía es buena? Esto me lo preguntó el 2014. Yo atiné a decirle que sí, porque nos protegen, entre otras cosas. Y ella me dice, y también a Teresa, se llama Teresa mi hija, y después pongo yo: pero temo que la realidad la golpeará algún día y me dirá: papá, me mentiste. Señores policías, no se olviden de los principios del ser policía. Y le hago la pregunta, porque esto creo que algunos dicen: la policía refleja, como vos decías el fútbol en el vulgar, la policía refleja lo que también es un Estado. Ahorita vamos a ir a la última pausa, enseguida volvemos al búnker para el último bloque. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos con Jorge Márquez, politólogo, y también estamos con Rolando Schrupp, opinólogo, politólogo de las redes sociales y también en otros medios. Especialista en temas varios. Especialista en temas varios, me gusta eso. Ya estamos entrando en el último bloque, ya ir cerrando. Jorge, y quiero trasladar esto a los chicos. Hoy día había una tertulia con unos amigos y me decían: Agustín, yo creo que estamos a las vísperas de una revolución ciudadana popular. Mira estos conceptos: revolución ciudadana popular
local en Santa Cruz, si no cambian muchas cosas en Santa Cruz. Con esto no quiero decir que va a haber un alzamiento, no quiero decir nada. ¿Vos estás de acuerdo con este concepto por cómo se está manejando Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz? ¿Vos estás de acuerdo con esto o lo ves normal lo que está sucediendo en Santa Cruz y va a tener que haber una evolución normal, que venga otro servidor público y siga esto como está? Bueno, yo creo que lo que mencionas, estimado Agustín, es pues una pretensión demasiado grande, incluso inalcanzable, ¿no? A tal grado que la misma ciudadanía vota por un alcalde que es un avatar, ¿no? No sabemos qué hace, no sabemos si va a trabajar, pero como figura del liderazgo es pues muy querida por la ciudad. Es más, los políticos dentro de las sociedades son el fiel reflejo de su sociedad. Entonces, dudo que haya este tipo de revuelta ciudadana por pedir, qué sé yo, un mejor manejo institucional o que el catastro se actualice, haya más tecnología, que realmente la gente haga su trabajo, porque si hubiera realmente este pedido, a este señor Curuz, si no me equivoco, que ha terminado golpeando a un portero de un edificio, correcto, porque tardó en abrirle, el Ministerio Público y una persona X debería colocarle una denuncia de haber matado casi un ser humano porque según él le dio la gana de golpearlo. Entonces el hecho de pensar que queremos cambiar el estado actual en el que vivimos es una pretensión que no tiene sentido. No debemos olvidar que posiblemente estas buenas intenciones vayan a perderse en el mes de septiembre porque viene la feria. La primera preca. Viene la primera... Exacto, ¿no? Viene la primera preca. No, la feria y la primera preca. Pues. Viene la coronación de la reina del carnaval, seguramente de la reina de la tradición. Todas esas reina cosas... de la piña, el arroz y del trigo y del frijol. Todas esas cosas que a la gente le gusta, pues. Y el hecho de romper y hacer esta revuelta es romper con todas esas tradiciones que tenemos arraigadas, cosa que no creo, posiblemente boca para afuera suena hasta valiente, ¿no? La ciudadanía se ha cansado, pero no, es una mentira. Mira, es divertido leerlo a García Linera, porque el tipo te lo dice, te insulta en tu cara y vos no te das cuenta. Entonces dice, el problema de los cruceños es que sus revoluciones duran mientras no se vea comprometido su jueves de frater. Hasta ahí llega tu revolución. Entonces, no sé quiénes serán tus amigos que están hablando de el jueves se para, entonces. Claro, el jueves de frater se para, no va. Y se vuelve a la revolución el sábado. El lunes, después de la... ¿Qué te estás preocupado? En realidad no, pero yendo vos querés una revolución profundo. No, es que en realidad ese es el problema. Porque, te decía, lo divertido de viajar es que uno comienza a aprender a ver otras formas de ver la vida. Nuestro problema de fondo es una crisis de valores. Ver que en Sao Paulo se estimule el emprendimiento verdadero y no el oportunismo. Correcto. Me lo definieron así. Estos son empresarios, los de allá son oportunistas. Y creen que por el oportunismo son exitosos. Y en Bolivia estamos, y en Santa Cruz, tendiendo a fomentar el oportunismo como un valor. Mira, que no importa si es la plata o el poder, ni cómo lo conseguiste. Lo importante es llegar. El poder por el poder y la plata por la plata. Jorge, nos tenemos que ir, te agradezco de verdad. Quiero mantenerlo abierto este programa en el sentido de que quiero por lo menos una vez cada 2 meses convocarlos a ustedes acá al búnker para hablar de temas centrales, profundos, que creo que amerita, porque la gente está pensando, empezamos con el tema de los cambas y collas, pero miren cómo ha ido evolucionando la charla y hemos caído en que el Estado hoy por hoy está muy débil en la parte institucional y otras que seguramente Ceci va a hacer un resumen y lo va a subir a la Imagínate con Wiki esta charla, ¿no? Mira, lo arreglamos el mundo. Jorge, te agradezco de verdad por estar acá. También te felicito porque te he visto en muchos medios de comunicación, estás dando líneas, de verdad te felicito y te agradezco. No, gracias a ti, Agustín, y a tu audiencia. Espero haber sido aquel aporte que se necesitaba para tocar un tema que nos trae problemas desde principios de la República, ¿no? Y que muy poco ha cambiado. El principio de la traición, traicionamos. Rolando, como siempre, a vos, tu franqueza, tu sinceridad, yo diría tu coraje, porque no tenés miedo, aunque a veces ya van 3 veces que te han cargado, como decís vos, te han llevado, pero agradecerte, ¿verdad? Es que la única libertad que existe, verdaderamente, valga la palabra vulgar, es en la cabeza de uno, pues. Te pueden meter preso, te pueden pegar, pero tu vida no la pueden cambiar y no la puedes hacer cambiar. Podemos intercambiar y crecer. Te agradezco, Rolandito. Bueno, con el tema de discriminación, nos olvidamos mencionar. ¿Y cuánto cuesta la gasolina para los extranjeros?
Claro. Ese es otra charla. O sea, entonces me parece muy importante charlar estos temas de fondo, no perderse en la microcoyuntura política, o sea, en lo que pasó hoy, si le pegaron o no le pegaron, si esto o no esto. Y que mucha gente, por decir, hoy día nos mandaba mensajes, querían que hablemos con el tema de Illane, pero creo que de verdad la gente tiene que ir más allá, pensar más allá, temas que queden por lo menos para que la gente lo piense. Nos han metido a este quilombo porque han politizado profundamente la sociedad boliviana, que todo el mundo hablamos de política y no hemos perdido temas de fondo, que en realidad es un proyecto de país como el tema de los valores. Correcto. Entonces, disculpa que te lo plantee. No, tranquilo, lo vamos a seguir hablando. Y más bien te dejo la pregunta para que me la contestes de aquí a 2 meses, si existe Bolivia o no, o existe lo boliviano. Mira vos, esa la vamos a hablar, Jorge, lo vamos a preparar para esa también. Claro que sí. Nos tenemos que ir a todos ustedes a agradecerles. Ya saben, Agustín Zambrana en el búnker, en Facebook, en Twitter, Agustín Zambrana. Mañana va a estar ya posteado el programa con el audio, va a poder usted escucharlo a nuestros 2 participantes del día de hoy, lo que han comentado. Como decimos nosotros, simplemente queremos darles la semillita para que usted pueda pensar, analizar y profundizar en sus pensamientos. Como decía Rolando, no nos quedemos en la coyuntura que hay todos los días. Lo que decía Jorge, no nos dejemos también llevar con las banalidades que tenemos, no solo los cruceños, todos los bolivianos, con el tema del trago, la fiesta, la jarana. Nos tenemos que ir, que tengan todos muy buenas noches y que Dios los bendiga.